¿Sabías que el libro de Romanos es considerado por muchos como el más profundo y transformador de la Biblia? Pero, ¿qué lo hace tan especial? Vamos a explorarlo desde su contexto histórico hasta sus mensajes más impactantes para que lo veas como nunca antes. Pablo escribió esta carta en un momento en que el Imperio Romano estaba en su apogeo, pero también en crisis espiritual. En este video descubrirás cómo sus palabras desafiaron las ideas más poderosas de su época y qué significado tienen hoy. No es solo historia, es actualidad. Romanos no es solo una carta, es un viaje profundamente humano y divino a través de la historia de la salvación. Pablo sabía que su mensaje no podía reducirse a simples palabras de ánimo. Esta carta tenía un propósito eterno: revelar el plan de Dios para redimir a la humanidad. En ella, justicia, gracia, fe y esperanza se entrelazan en una narrativa que toca el corazón de quienes la leen. Pablo no esquiva las preguntas difíciles. Desde el inicio nos confronta con la realidad de la condición humana. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero no se detiene ahí. Nos lleva a descubrir que, aunque somos culpables, Dios nos ofrece un regalo inmerecido: la salvación a través de Jesucristo. No se trata de méritos, sino de fe. A lo largo de Romanos, Pablo aborda las tensiones de su tiempo, las diferencias entre judíos y gentiles, la lucha interna del creyente contra el pecado y el papel de la ley frente a la gracia. Pero lo que hace esta carta tan poderosa es que no solo responde a los desafíos de su época, sino que sigue hablando a nosotros hoy. Nos muestra que no importa quiénes seamos ni de dónde vengamos, todos podemos encontrar esperanza en el Evangelio. A medida que exploramos esta carta, descubriremos cómo el mensaje de Pablo sigue siendo tan relevante como el día en que fue escrito. Porque Romanos no solo explica la fe, sino que transforma vidas. Este es el poder del Evangelio. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún mensaje de fe y esperanza. Y déjanos tu comentario sobre cómo este mensaje ha tocado tu vida. Pero aquí surge una pregunta clave: ¿qué llevó a Pablo a escribir esta carta tan profunda y desafiante a una iglesia que nunca había visitado? Imagínalo, un hombre que antes perseguía a los cristianos, ahora convertido en el mayor defensor del Evangelio, enfrentando peligros, desafíos y rechazos por llevar el mensaje de Cristo al mundo. En su viaje, Pablo mira hacia Roma, la capital del imperio, sabiendo que esta iglesia podría ser clave para expandir el Evangelio aún más lejos. ¿Cómo logra, desde la distancia, escribir un mensaje que no solo transforma la iglesia en Roma, sino que sigue resonando en millones de corazones hasta hoy? Para entenderlo, es esencial conocer el escenario en el que fue escrito. Romanos no es solo un texto teológico profundo, sino también un reflejo de la realidad histórica, política y cultural de la época. Roma, en el siglo I, era el centro del poder mundial. El imperio dominaba desde Europa hasta Asia y el norte de África. Con su majestuosa arquitectura, sus foros y su senado, la ciudad representaba la grandeza romana. Pero detrás de esa imagen de poder, el imperio también estaba lleno de tensiones sociales, políticas y religiosas. Cuando Pablo escribió su carta, el imperio estaba bajo el gobierno de César. Aunque la persecución de los cristianos aún no había alcanzado su punto más brutal, ya comenzaba a sentirse. Roma era una ciudad multicultural, un crisol de creencias y filosofías. Y en medio de este panorama, los cristianos, en su mayoría judíos convertidos, se destacaban como un grupo que desafiaba tanto las tradiciones judías como las creencias paganas del imperio. Pablo entendió esta complejidad. La iglesia romana estaba dividida.
Por un lado, cristianos judíos que querían mantener las tradiciones del Antiguo Testamento. Por otro, cristianos gentiles con nuevas costumbres y creencias. Pero esta división no era solo cultural, sino teológica. ¿Podían los gentiles formar parte del pueblo de Dios sin seguir las leyes judías? Pablo, antes conocido como Saulo, de Tarso, había sido un fariseo celoso de la ley judía, pero su vida cambió radicalmente cuando tuvo un encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Desde entonces se dedicó a predicar el Evangelio, fundando iglesias y escribiendo cartas que hoy conforman gran parte del Nuevo Testamento. Su conocimiento de la ley, junto con su experiencia personal con Jesús, le dio una perspectiva única sobre la relación entre la ley, la gracia y la fe. Con esta visión, escribió la carta a los romanos para enseñar sobre la justicia de Dios, la salvación y la unidad en Cristo. En el momento en que escribió esta carta, Pablo se encontraba en Corinto. Había oído hablar mucho de la iglesia en Roma y anhelaba visitarla, pero su misión en otros lugares lo retenía. Así que decidió escribirles, con la esperanza de fortalecer su fe y resolver las tensiones entre cristianos judíos y gentiles. En sus primeros años, la iglesia en Roma estaba compuesta mayormente por judíos. Más gentiles se unieron, trayendo consigo diferencias culturales y teológicas. Mientras los cristianos judíos defendían la ley de Moisés, los gentiles cuestionaban su necesidad. Pablo sabía que su tarea no era imponer una conformidad externa, sino llamar a la unidad a través de la fe en Cristo. Su mensaje era claro: la salvación no depende de las obras de la ley, sino de la gracia de Dios, accesible para todos, sin importar su trasfondo. En este contexto, la carta a los romanos no solo busca enseñar sobre la justificación, sino también resolver la discordia entre creyentes. Pablo muestra que la gracia de Dios es lo que une a los cristianos más allá de sus diferencias. Romanos no es solo un texto antiguo, es un mensaje vivo que responde a las grandes preguntas de la humanidad. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo encontramos la salvación? ¿Es posible una vida transformada? Estas no son solo dudas teológicas, sino preguntas que tocan lo más profundo de nuestra existencia. Nos afectan a todos, sin importar nuestro pasado. Pablo, en su carta, hace todo lo posible por dejar claro que, aunque existen diferencias culturales y religiosas, en Cristo todos son iguales. No hay distinción entre judío y gentil, entre esclavo y libre, entre hombre y mujer. En Cristo todos son uno. Este mensaje fue radical porque no solo desafiaba las normas religiosas establecidas, sino que también rompía con barreras sociales profundamente arraigadas en la época. El conflicto en Romanos no es solo una lucha teológica, sino una lucha por la unidad dentro de la iglesia primitiva. Pablo, con su profundo entendimiento de la gracia y la justicia de Dios, intenta resolver estas tensiones, dejando claro que en Cristo todos somos parte del mismo cuerpo, sin importar nuestra historia ni nuestras diferencias. La carta a los romanos no es solo un tratado teológico sobre el pecado, la ley y la gracia, sino también una invitación a la unidad, un recordatorio de que la salvación no depende de la observancia de la ley, sino de la fe en Jesucristo. Y esta verdad tiene el poder de derribar cualquier barrera que nos separe como seres humanos. A lo largo de la carta, Pablo responde a preguntas fundamentales. ¿Qué significa realmente la gracia? ¿Cómo podemos ser justificados ante Dios? ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cómo puede la fe transformar nuestra vida? Pero todas estas preguntas nos llevan a una cuestión aún más profunda. ¿Cómo aplicamos hoy estas enseñanzas en nuestra vida? Vivimos en un mundo lleno de desafíos.
donde la sociedad nos impulsa a seguir nuestras propias reglas, a buscar el éxito bajo nuestros propios términos. Pero, ¿es posible vivir bajo la gracia en un mundo dominado por el egoísmo, la división y el caos? ¿Podemos realmente reflejar esa transformación que Pablo describe en Romanos en nuestro día a día? Lo que descubriremos a continuación podría cambiar para siempre la manera en que entendemos nuestra vida y nuestra relación con Dios. Aquí es donde Pablo introduce las enseñanzas más profundas y transformadoras sobre la justificación por fe y la vida en el Espíritu. Estos son los pilares que no solo sustentan el mensaje de Romanos, sino que también nos ofrecen respuestas prácticas para vivir una vida marcada por la gracia de Dios. La justificación por fe es el fundamento de nuestra paz con Dios. Pablo deja claro que la justificación no es algo que podamos ganar por nuestros propios méritos. No es el resultado de nuestro esfuerzo ni de nuestra obediencia a la ley. Es un regalo de Dios, recibido únicamente a través de la fe en Jesucristo. La justificación por fe significa que podemos estar en paz con Dios, no porque hayamos cumplido con todas las reglas, sino porque Cristo cumplió por nosotros. Esta paz no es simplemente la ausencia de conflicto, es una paz profunda, una reconciliación real con Dios. A través de Jesús podemos acercarnos al Padre sin temor, con la certeza de que nuestros pecados han sido perdonados. Pero surge una pregunta: ¿por qué la fe es el medio para alcanzar esta justificación? Pablo responde explicando que la fe es el canal por el cual aceptamos el sacrificio de Cristo y la gracia que Dios nos ofrece. Creer en Jesús no es solo aceptar sus enseñanzas, sino confiar en que su muerte y resurrección han hecho posible nuestra reconciliación con Dios. Es a través de la fe que dejamos de depender de nuestros propios esfuerzos y comenzamos a depender completamente de la obra de Cristo. Pero si la salvación es por gracia y no por la ley, ¿qué papel tiene la ley? Pablo explica que la ley nunca tuvo el poder de salvar, sino que su propósito era mostrarnos nuestra necesidad de gracia. La ley señala el pecado, pero solo la fe en Cristo puede liberarnos de él. Este mensaje generó conflictos en la iglesia primitiva. Para los judíos, la ley era más que un código moral. Era el fundamento de su identidad y su relación con Dios. Para los gentiles, en cambio, la ley no tenía el mismo significado. Romanos nos muestra que la gracia de Dios no es solo una idea teológica, sino una realidad que nos llama a vivir de manera diferente, a abrazar nuestra identidad en Cristo y a confiar plenamente en su amor. Para entender el impacto de Romanos, debemos viajar a uno de los momentos decisivos de la historia de la Iglesia, la Reforma Protestante. En el siglo XVI, un monje alemán llamado Martín Lutero se encontraba sumido en la angustia. A pesar de su fervor religioso, no encontraba paz. Se esforzaba por seguir cada regla, por cumplir con cada práctica establecida, pero sentía que nunca era suficiente. Fue en su estudio de la carta a los romanos donde todo cambió. En un momento de profunda revelación, encontró un versículo que transformó su vida. El justo por la fe vivirá. Por primera vez, Lutero comprendió que la salvación no dependía de sus propios esfuerzos, sino de la gracia de Dios. No se trataba de lo que él podía hacer, sino de lo que Cristo ya había hecho por él. Esta verdad lo liberó de su angustia y lo llevó a desafiar las enseñanzas de la Iglesia Católica de la época, que sostenía que la salvación se alcanzaba a través de una combinación de fe, obras y rituales religiosos. El mensaje de Romanos lo llevó a clavar sus 95 tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg en 1517.
un acto que marcaría el inicio de la Reforma protestante. Lutero proclamó que la justificación por la fe es el centro del Evangelio y que la salvación es un regalo gratuito de Dios. Esta revolución no solo cambió la estructura de la Iglesia, sino que permitió que la Biblia fuera traducida a distintos idiomas para que más personas pudieran leer las Escrituras por sí mismas. Romanos dejó de ser un texto reservado para líderes religiosos y se convirtió en una guía accesible para todos los creyentes. El impacto de esta carta no se limitó a la Reforma. A lo largo de la historia ha sido un faro para quienes buscan entender la gracia de Dios en su plenitud. Sus palabras han dado esperanza a millones, han derribado barreras y han recordado a generaciones enteras que la salvación no es un privilegio ganado, sino un regalo de amor. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de Romanos en nuestro día a día? La justificación por la fe no es solo un concepto teológico, es una invitación a vivir en paz con Dios. Significa que no tenemos que cargar con el peso de tratar de ganarnos su amor. Ya somos aceptados, ya somos perdonados, ya somos sus hijos. La vida en el Espíritu no es una teoría, es una transformación real. Nos recuerda que no estamos solos, que el Espíritu Santo nos guía y nos fortalece, que no se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir con propósito, en comunión con Dios y reflejando su amor. Y la seguridad de la salvación no es solo un consuelo para el futuro, sino una certeza para el presente. Significa que, sin importar las pruebas que enfrentemos, nada podrá separarnos del amor de Dios. Romanos nos desafía a vivir con confianza, con fe y con gratitud. Nos llama a dejar atrás la culpa, el miedo y la duda, y a abrazar la gracia de Dios con todo nuestro ser. Así como Lutero encontró en esta carta la verdad que transformó su vida, nosotros también podemos descubrir en ella la clave para una vida de libertad, gozo y plenitud en Cristo. Porque Romanos no es solo un libro de la Biblia, es un mensaje vivo, una promesa inquebrantable y una invitación a experimentar el amor de Dios en su máxima expresión. En la carta a los Romanos, Pablo nos revela una verdad transformadora. Aquellos que tienen fe en Cristo son declarados justos ante Dios, no por sus propias obras, sino por la obra redentora de Cristo. Esta enseñanza no solo liberó a las personas del peso de intentar cumplir leyes imposibles, sino que también les dio una nueva esperanza. Ahora podían estar en paz con Dios. No porque fueran perfectos, sino porque su justicia no dependía de sus fallos o méritos, sino de la gracia inmerecida que Dios les ofrecía. La Reforma protestante trajo consigo una verdad radical para su tiempo. La relación entre el ser humano y Dios no dependía de intermediarios como los sacerdotes o líderes religiosos. A través de Cristo y del Espíritu Santo, todos los creyentes, sin importar su estatus social, tenían acceso directo a Dios. Este descubrimiento revolucionó la fe cristiana, permitiendo que la gente leyera la Biblia por sí misma y comprendiera que la salvación no era algo que se pudiera ganar con esfuerzos humanos, sino que era un regalo gratuito recibido por la fe. Pero esta verdad no solo impactó a la Reforma. Desde el siglo I, cuando Pablo escribió esta carta, hasta nuestros días, Romanos ha sido un llamado a la unidad en la Iglesia. En aquel entonces, la comunidad cristiana en Roma estaba dividida. Los creyentes judíos y gentiles tenían diferencias profundas en cuanto a la ley, las tradiciones y el papel de los gentiles en la fe cristiana. En medio de estas tensiones, Pablo les recordó que sin importar su origen, todos necesitaban la gracia de Dios y que la salvación era accesible únicamente a través de la fe en Jesucristo. No hay diferencia,
escribió Pablo, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Estas palabras rompieron las barreras culturales y religiosas de la época y siguen resonando hoy. La gracia de Dios es el gran igualador, el vínculo que une a todos los creyentes sin distinción de raza, cultura o condición social. Esta enseñanza sigue siendo una de las más poderosas de Romanos. Nos recuerda que la unidad de la Iglesia no depende de la obediencia a reglas externas o tradiciones humanas, sino de la comprensión de que todos estamos igualmente necesitados de la gracia de Dios. Pablo nos llama a superar las divisiones que separan a las personas y a reconocer que, en Cristo, somos un solo cuerpo. Hoy, en un mundo fragmentado por tensiones sociales, políticas y culturales, el mensaje de Romanos sigue siendo un llamado urgente a la reconciliación. En una sociedad donde las diferencias nos dividen y las ideologías nos enfrentan, Romanos nos recuerda que en Cristo no hay barreras. La gracia de Dios no hace distinciones y nos invita a vivir como una verdadera familia espiritual. Pero, ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas de Romanos en nuestra vida cotidiana? Aunque esta carta fue escrita hace casi 2000 años, su mensaje sigue siendo relevante y necesario. La cultura moderna nos impulsa constantemente a depender de nuestros propios logros, a medir nuestro valor según nuestras acciones y a vivir de acuerdo con estándares humanos. Sin embargo, Romanos nos enseña que nuestra relación con Dios no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Vivir bajo la gracia no significa vivir sin responsabilidad. Al contrario, es un llamado a una vida transformada. La comprensión de que hemos sido perdonados y justificados por fe nos impulsa a vivir con gratitud, obediencia y amor. La gracia nos libera del peso del perfeccionismo religioso, pero nos desafía a caminar de acuerdo con la voluntad de Dios, guiados por su Espíritu. Además, el impacto de Romanos no se limita a nuestra relación personal con Dios. También nos desafía a vivir en comunidad. Así como los primeros cristianos luchaban por encontrar unidad en medio de sus diferencias, hoy enfrentamos divisiones en la Iglesia y en la sociedad. El mensaje de Romanos sobre la unidad en Cristo sigue siendo crucial. No importa de dónde venimos ni cuáles sean nuestras diferencias culturales, todos estamos unidos bajo la misma gracia. El llamado de Pablo a la iglesia primitiva sigue resonando en cada generación. Si realmente entendemos la gracia de Dios, esta debe reflejarse en la manera en que tratamos a los demás. La fe cristiana no puede reducirse a un conjunto de creencias individuales. Debe manifestarse en una vida de amor, perdón y reconciliación. El impacto de Romanos en la historia va más allá de la Iglesia. Sus enseñanzas han sido clave en movimientos de justicia social a lo largo de los siglos. En el siglo XIX, por ejemplo, los cristianos que luchaban contra la esclavitud encontraron en Romanos la base para su causa. La enseñanza de que todos somos iguales ante Dios impulsó a muchos a desafiar sistemas de opresión y a proclamar la dignidad de cada ser humano. Hoy, en un mundo marcado por la desigualdad, la discriminación y la división, el mensaje de Romanos sigue siendo una llamada a la acción. La gracia que hemos recibido de Dios nos invita a extender esa misma gracia a los demás. Nos llama a luchar por la justicia, la paz y la reconciliación en nuestros hogares, nuestras comunidades y nuestras naciones. La historia ha demostrado que el mensaje de Romanos no es solo un conjunto de principios teológicos, sino un motor de transformación real. Desde la Reforma Protestante hasta los movimientos actuales por la justicia y la unidad, esta carta ha
iluminado el camino para innumerables creyentes. Su mensaje de justificación por fe, gracia incondicional y vida en el Espíritu no solo cambia individuos, sino que también tiene el poder de cambiar sociedades enteras. El desafío sigue siendo el mismo: vivir bajo la gracia, ser agentes de unidad y reconciliación, y extender el amor de Dios a un mundo que lo necesita desesperadamente. Romanos no es solo un libro más en la Biblia, es una carta viva, un llamado eterno a experimentar la transformación que solo Cristo puede ofrecer. A lo largo de nuestro recorrido por este mensaje, hemos explorado la profundidad de la justificación por fe, la gracia de Dios y la vida en el Espíritu. Hemos visto cómo estas verdades han impactado la historia y continúan moldeando vidas hoy. Pero más allá de la teología y la historia, la pregunta final es personal. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Porque Romanos no es solo una enseñanza para ser comprendida. Es un llamado a ser vivido. Los principios de Romanos no solo definieron la fe cristiana en los primeros siglos, sino que siguen siendo profundamente relevantes en el mundo moderno. Enfrentamos desafíos constantes que nos recuerdan nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de un Salvador. Vivimos en un tiempo marcado por la incertidumbre, el estrés y la presión de cumplir con expectativas externas. La sociedad nos empuja a ser productivos, exitosos y perfectos en todos los aspectos, desde la apariencia hasta la carrera profesional, desde las relaciones personales hasta la estabilidad emocional. En este contexto, la gracia de Dios, tal como Pablo la presenta en Romanos, se convierte en un refugio radical y liberador. Romanos nos recuerda que la salvación no depende de nuestros logros, sino del amor incondicional de Dios, quien extiende su gracia sin pedir nada a cambio. En un mundo donde el valor de las personas se mide por lo que tienen o consiguen, la gracia de Dios nos ofrece un mensaje completamente diferente. Nos enseña que no tenemos que demostrar nuestra valía para ser amados por Dios. No importa cuántas veces hayamos fallado, no importa cuán rotos nos sintamos, su gracia es suficiente. Vivir bajo la gracia significa aceptar que no tenemos que ser perfectos para ser amados. Significa entender que nuestras debilidades no nos alejan de Dios, sino que nos acercan más a Él. En un mundo que constantemente nos exige más, la gracia nos invita a encontrar descanso y paz, sabiendo que Dios nos sostiene con un amor que no depende de lo que hagamos. Este mensaje tiene el poder de transformar nuestra vida diaria, liberándonos de la carga de la perfección y permitiéndonos vivir con una serenidad renovada. Pero la gracia no es el único pilar que Pablo destaca en Romanos. La fe es presentada como la clave para nuestra justificación ante Dios. La fe en Jesucristo no solo nos da acceso al perdón, sino que es la base sobre la cual podemos construir una relación firme y duradera con Dios. Pero, ¿qué significa realmente vivir por fe en un mundo que nos empuja a poner nuestra confianza en cosas efímeras como el dinero, el poder o la fama? La fe en la vida moderna puede verse como un acto de valentía, especialmente cuando enfrentamos dificultades, incertidumbre, fracasos o pérdidas. Somos desafiados a confiar no en nuestras propias fuerzas, sino en algo más grande que nosotros mismos. Romanos nos invita a poner nuestra fe en un Dios eterno, fiel y presente, incluso en los momentos más oscuros, cuando los problemas parecen no tener solución, cuando todo a nuestro alrededor parece incierto, la fe se convierte en un ancla. Nos recuerda que no estamos solos y que nuestra esperanza no depende de lo que podamos hacer, sino de lo que Dios ya ha hecho por nosotros a través de Cristo.
La fe no es solo creer en Dios, sino confiar en su plan, aunque no siempre podamos verlo con claridad. Pero Romanos no solo nos habla de fe y gracia como conceptos abstractos, nos muestra que la salvación va más allá de lo espiritual y trae una transformación total a nuestra vida. La salvación en Cristo no es solo una promesa para el futuro, es una realidad que cambia la manera en que vivimos aquí y ahora. Cuando comprendemos que somos justificados por fe y vivimos bajo la gracia, comenzamos a ver la vida con una nueva perspectiva. La salvación no es solo un boleto al cielo, es la puerta a una vida renovada, con propósito y significado. Nos llama a vivir con amor, a buscar la justicia y a extender la misma gracia que hemos recibido a los demás. En el mundo moderno, enfrentamos desafíos emocionales, sociales y espirituales que pueden hacernos sentir derrotados. Sin embargo, el mensaje de Romanos nos dice que en Cristo podemos experimentar una transformación interna que nos permite ver la vida con esperanza, sin miedo al futuro. Esta transformación no es solo personal, también impacta la forma en que nos relacionamos con los demás. Al entender que hemos sido perdonados y restaurados, somos llamados a ser agentes de cambio en nuestras comunidades. La salvación no solo nos libera del pecado, sino que nos capacita para vivir como luz en un mundo que muchas veces camina en la oscuridad. El mensaje de Romanos no es solo teológico, es práctico y aplicable a la vida diaria. Nos desafía a vivir con fe, a abrazar la gracia de Dios y a permitir que la salvación transforme nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con los demás. En un mundo donde el individualismo y el materialismo predominan, Romanos nos llama a vivir de una manera radicalmente diferente, poniendo a Dios y su voluntad por encima de todo. Nos invita a dejar de vivir con miedo y ansiedad y a confiar plenamente en la suficiencia de su amor y gracia. Pero este mensaje no solo afecta nuestra vida personal. A lo largo de la historia, Romanos ha sido un motor de transformación social. Sus enseñanzas han sido clave en movimientos por la justicia y la igualdad. En el siglo XIX, por ejemplo, los cristianos que luchaban contra la esclavitud encontraron en Romanos la base para su causa. La enseñanza de que todos somos iguales ante Dios impulsó a muchos a desafiar los sistemas de opresión y a proclamar la dignidad de cada ser humano. Hoy, en un mundo marcado por la desigualdad, la discriminación y el conflicto, el mensaje de Romanos sigue siendo una llamada a la acción. La gracia que hemos recibido no es solo para nosotros. Estamos llamados a extenderla a los demás. Nos invita a ser portadores de justicia, a luchar por la paz y a reconciliarnos con aquellos que nos rodean. A lo largo de la historia, el impacto de Romanos ha sido innegable. Desde la Reforma Protestante hasta los movimientos actuales por la justicia y la unidad, esta carta ha iluminado el camino para generaciones de creyentes. Su mensaje de justificación por fe, gracia incondicional y vida en el Espíritu no solo cambia individuos, sino que también tiene el poder de transformar sociedades enteras. Hoy, el desafío sigue siendo el mismo. ¿Cómo vamos a responder al mensaje de Romanos? ¿Permitiremos que transforme nuestra vida? ¿Seremos agentes de unidad y reconciliación en un mundo dividido? Romanos no es solo un libro antiguo, es un llamado eterno a vivir bajo la gracia, con fe y esperanza. Nos desafía a reflejar el amor de Dios en todo lo que hacemos y a ser testigos de su misericordia en un mundo que lo necesita desesperadamente. Así llegamos al final de este viaje a través del libro de Romanos. Espero que este recorrido haya sido una oportunidad para profundizar en la gracia, la fe y la salvación,
y que haya despertado en ti una nueva comprensión del amor de Dios. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué enseñanza de Romanos ha impactado más tu vida? La justificación por fe, la vida transformada en el Espíritu. Déjalo en los comentarios. Tu perspectiva es importante y me encantaría saber cómo este mensaje ha tocado tu corazón. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando temas bíblicos que pueden transformar tu vida, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos. Además, te invito a ver otros contenidos relacionados que aparecerán en la pantalla al final. Haz clic y continúa este viaje de aprendizaje. Gracias por acompañarme en este recorrido. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.